Buen día, nosotros somos el equipo número 1 conformado por Estefanía Elizabeth Alcántar Ponce, Carla Flores Dena, Olga Montserrat Melgoza Ávila, Heidi Daina Rivera Víquez y Carla Soltero Barajas. En este video se pretende dar a conocer lo que el autor Mario Vargas Llosa, en su libro La civilización del espectáculo, piensa sobre la cultura, no como término, sino cómo ha ido cambiando con el paso de los años. En el primer capítulo, titulado La civilización del espectáculo, se puede observar cómo el autor maneja que la sociedad hoy en día solamente quiere estar entretenida en otro tipo de cosas y no caer en el aburrimiento. Él dice que la tabla de valores vigente ocupa un lugar muy importante en el entretenimiento, ya que es una pasión universal. También nos da un concepto de cultura que dice que cultura son todas las manifestaciones de vida en la sociedad. Su lengua, sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, la forma de vestir, la forma de hablar, el lenguaje que se utiliza y todo ese tipo de acciones que pueden unificar a una sociedad. Siguiendo con el mismo tema, el autor marca una pauta que es la democratización de la cultura. Es decir, antes solo se consideraban cultos aquellas personas que sabían mucho y conocían mucho. Se puede ver en las élites. Ellos pensaban que las élites tenían una alta cultura y podían ser o eran más cultos que la sociedad en general. En este capítulo se abordan diversas artes como la música, la literatura y la escultura. Por ejemplo, hoy en día, dice el autor, los lectores quieren libros fáciles, entendibles, didácticos, que no tengan un hilo argumentativo muy profundo o muy difícil. También hablando de las esculturas, todas aquellas personas que van a exposiciones ya se creen cultas nada más por ir a ver una o dos obras de arte que en muchas ocasiones no entienden. También él nos habla sobre el cómo las acciones que hacemos en espectáculos masivos, ya sean partidos de fútbol, conciertos y todo lo demás que implique un gran número de personas, son reflejos de acciones que teníamos en el pasado, como la regresión, como las respuestas muy ruidosas en un partido de fútbol, cuando gritan los espectadores o cuando hay alguna falta y se enojan simplemente por eso. Él también dice que hoy la cultura está muy revuelta y lo que para las personas del pasado, la sociedad antigua, era muy insignificante, hoy lo tomamos como una parte primordial de nuestra sociedad. Por ejemplo, los chismes, los espectáculos, las notas amarillistas o los problemas de personas famosas, entre comillas, que no tienen nada de importancia o relevancia en nuestra vida cotidiana. En el segundo capítulo, titulado Un breve discurso de la cultura, haciendo una cita textual de Mario Vargas Llosa, dice: cultura siempre significó una suma de factores y disciplinas que, según un amplio consenso social, la constituía y en ella implicaba la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, de unos conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución. Esto en la página 65. Este capítulo nos habla de la cultura en la vida práctica, ya que nos dice que ha sido tanto el deseo del ser humano de ser culto que en un determinado momento ya no lo está haciendo porque no sabe el verdadero significado de cultura. Ellos piensan, o nosotros pensamos, la sociedad en general, que cultura es saber mucho, tener muchos conocimientos en ciencias, en historia, en geografía, pero no, cultura es todo el compendio de cosas, acciones, artes y todo lo que rodea y compone a la sociedad. El autor aquí nos habla de cómo la cultura ha ido trascendiendo de generación en generación. Hoy en día nuestro concepto de cultura en general ha sido disuelto por toda la corrección política que ha habido en nuestros días. Por ejemplo, la corrección política nos dice que es muy racista, muy categorista, decir que hay una clase alta, una clase baja, una clase intermedia y todos los derivados de esta
en relación con la estratificación o con la división de la sociedad. En conclusión, en este capítulo podemos observar cómo el autor fue desmenuzando el concepto de cultura para dar con la raíz de lo que era. También habló de cómo nuestra sociedad hoy está más pro a los cambios que se están dando, como la igualdad de género, el respeto de la sexualidad y todas aquellas pautas que antes estaban o que eran un tema tabú. Y con esto, dar un contexto más amplio del por qué y del cómo ha cambiado la cultura en estos tiempos. Continuando con el resumen de este libro, proseguimos con el capítulo 3, que nos habla sobre Prohibido Prohibir. Aquí es un documental que se miró en una televisión en París, en donde habla sobre un señor licio que vivía fuera de París. Aquí vivía en donde los inmigrantes se cruzan. Es un lugar en donde existe mucho la violencia, en donde hay ataques entre pandillas, en donde la educación, que es el tema principal sobre este capítulo, no se da en todo sí. Los maestros y los alumnos no tenían una convivencia o no existía un respeto entre ellos. Aquí es donde los alumnos atacaban contra los maestros, y no solo los alumnos, también los padres de familia. Los maestros se vengaban, por decirlo así, de manera que hacían que los alumnos repitieran su curso, les ponían malas notas, etc. Después de dar algo que llamó la atención fue una entrevista que se le hizo a una maestra, en donde ella decía que los maestros se juntaban, se reunían en un punto para entrar a la escuela y que estos no fueran violentados por los alumnos. Este documental no quería ser alarmista, sino tranquilizador, en donde ya existían pautas que permitían hacer que los alumnos entraran en razón. Se les puso cámaras, si era necesario hasta ir al baño, las cámaras seguían a los alumnos y a los maestros para que no se agredieran unos con otros. Después de un tiempo llegó a la conclusión de que tenían que hablar con los padres de familia para que les ayudaran en lo que era esto del mal comportamiento que existía. La civilización posmoderna hablaba sobre la manera en que los monstruos, por decirlo así, de la Segunda Guerra Mundial seguían avanzando hasta la fecha del día de hoy y que era necesario eliminar. Después la autoridad fue alejándose, en donde el maestro no tenía ninguna autoridad sobre los alumnos, no tenía ningún mando para dar. Entonces fue aquí donde existió la autoridad para que las personas tuvieran una mejor convivencia entre ellos. Vamos a ver sobre los antecedentes que hablaban en este capítulo, que es el velo islámico. Es aquí donde en una escuela pareció interesante la parte en la que unas muchachas, alumnas, entraron a la escuela y se les prohibió el paso. Esto lo hacían por los atuendos religiosos que traían o por signos que daban a entender que eran parte de una religión. No era aceptable en las escuelas. Asimismo, se dijo que los inmigrantes eran una influencia al llegar a un lugar, ya que estos se tenían que adaptar a la cultura que tenía la civilización y no hacer que los ya locales que estaban ahí renunciaran a la cultura para ellos encontrarse con la que traían los inmigrantes. Nuestro capítulo número 4 nos habla sobre la desaparición del erotismo. Habla sobre, a finales del 2009 hubo un alboroto porque a los alumnos se les dio a conocer sobre el sexo y se les dio talleres sobre masturbación para no tener embarazos no deseados. Esto fue un escándalo porque en otras creencias que tenían los padres de familia era el no te puedes tocar aquí, no te puedes tocar allá, sin necesidad de empezar a conocerte. Decían que la masturbación no era algo que se enseñaba, sino que se conocía en la intimidad. De esta manera fue cambiando de tal manera que esas creencias fueran quedando en el pasado para permitir abrir hacia nuevos horizontes. Nuestro antecedente en este capítulo, mostrando como ejemplo de ella, es el pintor en el burdel. Habla de un escritor
y también pintor vanguardista, que en una entrevista se dio a conocer las pinturas que él había hecho en donde se mostraba el sexo en todas partes. Decía que no lo había mostrado antes por ese miedo que existía al erotismo, no lo reveló de tal forma, pero al no haber mostrado sus pinturas durante un largo tiempo, que las pinturas fueron todo un éxito, se mostró que en cierta parte sí estaba de acuerdo con el erotismo. Aquí muestra los hombres son muy rígidos y la importancia que tenían para ellos eso. La mujer está allí para servir, para hacer que el otro tenga placer y no que ella sienta el placer. Eso es el que solamente en el burdel se podía dar a conocer esto, ya que simplemente dabas una paga por obtener el servicio. De esta manera fue creciendo eso de estar al tanto con los alumnos, de mostrárseles cómo era la vida sexual para no someterse después a embarazos no deseados, que era un ejemplo que daba en el capítulo. Entonces aquí fue donde se marchó la desaparición del erotismo y se abrió a ser más liberal. Yo voy a hablarles sobre el capítulo 5, que es cultura, política y poder. El alma de este capítulo es la influencia de la política en la cultura, en donde claramente no debe depender de ella, sin embargo lo hace. Un claro ejemplo es la dictadura en las que se sienten autorizados a establecer normas o alguna barrera para llevar a cabo el desenvolvimiento de la vida cultural. Sin embargo, en una sociedad abierta es inevitable que uno de estos dos factores tenga algún intercambio de ideas. Desgraciadamente, ya que estos mantienen un vínculo, la cultura no influye de la manera que desearíamos en cuanto a la política, ya que solo hace verla de una mala manera o de una mala manera moral y cívica. Una de las herramientas que se utilizan son las encuestas, donde los ciudadanos opinan de una manera negativa ante la política, tachando generalmente en una actividad mediocre de la cual sacan provecho económico, pensando que eso ha sido lo de siempre, cuando no es cierto, ya que en muchos otros lugares se categorizó como una actividad meramente valiosa y respetada por su grado de honradez. Uno de los elementos más perversos para dar pie a un escándalo político sin censura alguna es el periodismo, algo que debemos soportar como si fuera alguna enfermedad sin remedio, ya que exponen los actos más denigrantes de los políticos, dejando de lado los que realmente quieren influir para un bien en la sociedad. Bueno, ahora les voy a hablar del capítulo 6, que es el opio de la religión. El opio es veneno, así que vamos iniciando por ese contexto. El punto de este capítulo es la religión, el cómo influye en la vida social, política y cultural, donde a causa de ello ha habido divisiones y conflictos. Se ha sabido de muchos seminarios que cierran por falta de jóvenes novicios, siendo esto un índice más bajo que el de donaciones o limosnas. Un conflicto enorme que ha generado son sus campañas sociales en contra de matrimonios igualitarios, de legalización del aborto, prácticas anticonceptivas, eutanasia y el propio laicismo. Un ejemplo de ello es que la Iglesia Católica sigue manteniendo ilegal la píldora del día siguiente, el cual es un método anticonceptivo que ayuda a no quedar embarazada. Sin embargo, hay algo que ataca a la religión, que es el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, el cual ha permitido conocer el todo tanto en el humano como en la naturaleza. Muchos toman nada serio lo que es la religión, viéndolo como algo superficial o un producto a vender. Llega algo llamado la secularización, algo que la Iglesia tendría que aceptar, o mejor dicho, resignarse a él, el cual consiste en que no puede discriminar ni prohibir creencias de cada quien, dando total libertad para que los ciudadanos ejerciten su fe sin restricción alguna, siempre y cuando respeten leyes que dicten los gobiernos democráticos.
En la reflexión, el autor habla que hace algunos años, sin darse cuenta, cuando visitaba exposiciones, veía películas, obras de teatro, programas de televisión, azotaba la incómoda sensación de tocarse el pelo y no tenía cómo defenderse ante una arrollada y sutil conspiración para hacerse sentir un estúpido. En él se fue apoderando una pregunta inquietamente: ¿por qué la cultura dentro de la que nos movemos se ha ido banalizando hasta convertirse en muchos casos en un pálido remedio de la que nuestros padres y abuelos no entienden esa palabra? Se ha ido acercando las naciones más avanzadas del planeta, los del occidente democrático y liberal, a medida que la cultura tradicional estaba en bancarrota. Los sustituirán unos embelecos que cada día alejan a la población de las creencias. Nunca hemos vivido como ahora, en una época tan rica de conocimientos científicos y hallazgos tecnológicos. Desde luego, solo un ciego podría negar que en una época en la que el ser humano puede viajar a las estrellas y comunicarse al instante, salvando todas las distancias gracias al Internet. Fabricar armas capaces de volcanizar el planeta e ir degradando con nuestras inversiones industriales al aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos alimenta. Han alcanzado un desarrollo sin precedentes a la historia. Hace mucho tiempo que el mundo no padecía las crisis y descalabros financieros que en los últimos años han ocurrido, tanto en empresas, personas y países. En el pasado, la cultura fue a menudo el mejor llamado a atención ante semejantes problemas, una conciencia que impedía a las personas cultas dar la espalda en realidad cruda y ruda de su tiempo. Ahora es un mecanismo que permite ignorar los asuntos del problema. El antecedente para la reflexión fue Más información, menos conocimiento, en el que el autor nos habla sobre cómo la era digital se va apoderando o adueñando de los libros de papel. Muestra su descontento hacia los mismos, ya que dice y explica: no es la misma sensación tener un libro en físico a tener un libro en digital en una tableta o en algún teléfono. En los antecedentes para la reflexión final nos habla sobre Nicholas Carr. Con la llegada de la tecnología, lo que hizo Carr fue empezar a leer digital, empezar a buscar resúmenes, empezó a interesarse más en la tecnología que en los libros físicos en sí. Lo que hizo que cuando él agarraba un libro físico no disfrutara de la misma manera como lo hacía antes. Ya intentaba salirse del libro, intentaba distraer su mente en alguna otra cosa que no fuera la constante lectura de un tema. Por eso, un día él y su esposa decidieron irse a vivir a las montañas. Él quería volver a conectarse con los libros en físico, poder volver a leer. Estando allí, escribió un libro sobre cómo se sentía. En su libro acaba de entender que no es un renegado de la tecnología ni de las redes sociales en lo absoluto, mas sin embargo sí comenta que tiene un precio y tendrá un gran significado en la vida cultural. En nuestra opinión, el autor Mario Vargas Llosa tiene una visión bastante cerrada a cambios, ya que se puede entender que prefiere vivir con la cultura pasada. Si bien era más estructurada, era menos abierta como lo es hoy. Mas sin embargo, en ningún momento dice estar en contra de lo que se le conoce hoy como cultura o a las tecnologías. Nosotras concordamos de cierta manera con el autor en su reflexión al cambio cultural que se ha venido dando a lo largo de los años, pero a la vez, en alguno de los párrafos daba a conocer su descontento con la literatura y lectores actuales, lo que no nos pareció justo, ya que, aunque se han agregado más géneros literarios, aún hay buenos libros y existen personas que disfrutan de dichos géneros. Así como también estamos de acuerdo en su descontento con notas amarillistas o hacer de la vida de los demás un espectáculo, ya que distrae de lo verdaderamente importante.